Bienvenidos a la Escuela Bíblica de Cornerstone en Español. Para nosotros es un goce y un privilegio poder compartir contigo este tiempo y poder estudiar más profundamente los Evangelios y la vida de Cristo. Durante 4 semanas vamos a estar profundizando en las verdades y en el interior de la palabra del Señor, enfocados en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Vamos para allá. Los objetivos del día de hoy son que los estudiantes comprendan por qué los 4 evangelios, aunque diferentes, son importantes. Que los estudiantes comprendan las evidencias que prueban la confiabilidad de los evangelios. Comprender la singularidad de los mensajes claves de las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué el reino de los cielos fue un mensaje tan importante? Los 4 evangelios testifican de un único evangelio, las buenas nuevas de salvación disponibles a través de Jesús, el Mesías. La singularidad de los evangelios. Los evangelios exhiben unidad y diversidad, dando testimonio de un único Jesús o un único Cristo. El evangelio de Mateo sabemos que es diferente al evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos es diferente también, asimismo, al Evangelio de Lucas y al Evangelio de Mateo. Y añadimos el Evangelio de Juan, que es diferente a estos 3 anteriores. Lo interesante de ellos es que todos hablan de una única persona, que es Cristo Jesús, y todos tienen un mismo mensaje como hilo conductor. Esta representación se nos aclara o se nos especifica a través de la profecía revelada al profeta Ezequiel. Y si nos vamos al capítulo 1, versículo 10, podemos leer y podemos visualizar una imagen que tiene el profeta. Dice: el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Es muy interesante ver cómo la persona de Jesús es representada en estos 4 aspectos o 4 imágenes diferentes. Si vamos a nuestro diagrama, vamos a poder comprobar cómo los 4 evangelios son diferentes, aunque, como hemos recalcado, hablan de la misma persona con un mismo mensaje. La diferencia está en los aspectos que se resaltan o en los fondos que son resaltados como mensaje. Si nos vamos a mostrar a Jesús, Mateo lo muestra como rey, Marcos lo muestra como siervo, Lucas como maestro y Juan como el Hijo de Dios. El enfoque de los lectores originales, o digamos el público objetivo que tenían los evangelios, para Mateo fueron los judíos o fue la iglesia en Jerusalén, para Marcos eran los romanos, aunque hay quien dice, y esto sería bueno remarcarlo, que el apóstol Pedro usó a Marcos como intérprete de latín y la carta más bien era dirigida para la iglesia en global, no solamente a la iglesia en Roma. Lucas se dirige fundamentalmente a la iglesia en Grecia y Asia Menor, que su idioma era fundamentalmente el griego. Y Juan, pues, tiene un mensaje global enfocado para la iglesia. La frase clave de Mateo es el reino de los cielos. En Marcos, inmediatamente, hablando claramente de la gran cantidad de milagros que son reflejados en el Evangelio de Marcos. Para Lucas, hay un resaltamiento del Hijo del Hombre como tema principal. Y para Juan, la frase más utilizada es creer. Como contenido principal, Mateo se basa en sermones. Es probablemente el evangelio donde más predicaciones de Jesús hay. Para Marcos son los milagros y resalta cada milagro que hizo el Señor de manera muy exitosa y muy explícita. Lucas es el que más parábolas recoge y Juan hace una compilación maravillosa de todas las enseñanzas de Cristo Jesús. A nivel de genealogía, y tenemos que explicar esto porque la genealogía era algo fundamental en el contexto hebreo, en el contexto judío de la época. Sabemos que el mismo Señor Jesús fue llamado el Hijo de David
o hijo de Isaí, o de la raíz de Isaí, con lo cual daba una importancia clave para identificar a Jesús como el Rey, el Salvador o el Mesías que venía a salvar a su pueblo. Esto en sentido figurativo, para nosotros habla de la salvación en cuanto al pecado, en cuanto a estábamos condenados por nuestros delitos y pecados. Pero para los judíos en aquel tiempo estaban oprimidos por el Imperio Romano y para ellos veían a Jesús como la esperanza de ese nuevo rey David o ese nuevo rey libertador. No olvidemos que el rey David conquistó a todos los enemigos y trajo 40 años de paz, más los 40 años de paz que trajo Salomón. Fue uno de los reyes más prósperos y estaba esa esperanza dentro de todo el pueblo judío. Con lo cual, vemos que Mateo hace una alusión genealógica hasta Abraham. Marcos, sin embargo, no hace ninguna, puesto que para el pueblo romano o para la iglesia en general, para los gentiles, no era algo importante. Para Lucas, que era el erudito, el médico, el doctor, pues hace toda una disertación genealógica y vuelve hasta Adán. Y sin embargo, Juan no hace ninguna alusión a la genealogía. Es interesante el tema de la ubicación, porque para los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, toda la vida de Jesús se relata en Galilea. Sin embargo, para Juan hay un territorio más amplio, hay un espacio más amplio y tenemos que está en Judea. Como secuencia temporal, los tres primeros evangelios solo hablan de una sola Pascua. Sin embargo, el Evangelio de Juan nos comenta específicamente 3 Pascuas más una fiesta desconocida en Juan 6, que creemos o pensamos que puede ser la fiesta de los tabernáculos, pero no se puede definir con exactitud. Es interesante que analicemos el género de los evangelios. Un género es una categoría o tipo de literatura. Como sabéis, en literatura pues hay poesía, hay verso, hay teatro y hay diferentes tipos de obras literarias. En este caso, los géneros se distinguen típicamente entre sí sobre la base de su forma y función literaria, con su estilo de narración y su uso figurativo del lenguaje. Los evangelios, en este caso, tienen un género histórico. Tienen un componente histórico, los autores además recurren a tradiciones y fuentes a su disposición para compilar sus obras. Tienen un componente histórico específico porque además relata el escenario de ocupación de Roma sobre toda Judea y Samaria en el siglo I a.C. Además, están destinados a transmitir información histórica precisa. Como texto histórico o como religión, esencialmente el cristianismo se eleva o cae en la historicidad de los eventos centrales del Evangelio. Es decir, para nosotros tenemos 3 bases fundamentales a nivel de la historia que relatan los Evangelios. La primera es la palabra y la vida de Jesús, es decir, todo lo que hizo. El punto segundo y probablemente más importante es la muerte de Jesús en la cruz. Y como punto final tenemos su resurrección y la reivindicación de todas sus afirmaciones. Y esto es importante que hagamos aquí una pequeña parada y una pequeña reflexión. Porque Jesús cumplió con su vida, con cada hecho, con cada palabra, con cada profecía que fue dicha sobre él en toda la Biblia y con todo el Antiguo Testamento, desde Génesis a Malaquías. Toda palabra dicha sobre Jesús fue cumplida. Esto fue revelado durante los siguientes 40 días que Jesús estuvo resucitado, apareciendo a sus discípulos, apareciendo en el camino de Maús y apareciéndose repetidas veces, como menciona el Evangelio de Juan. El Señor apareció, y es importante que lo tengamos claro, porque el periodo desde su muerte hasta Pentecostés fueron 50 días. Al 40 días el Señor ascendió, pero durante ese tiempo el Señor estuvo de nuevo compartiendo con sus discípulos de manera intermitente, es decir, se les aparecía en tiempos de reunión y les explicaba, digamos de alguna forma, les abrió las Escrituras de una forma real y concisa. Al mismo tiempo, los evangelios como género son género narrativo.
¿Por qué? Porque nos dan las características típicas de las historias, incluida la trama, los personajes y los escenarios. Si bien los 4 evangelios se refieren a los mismos eventos históricos, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, presentan diferentes visiones de estos eventos. Es decir, cada visión que cada uno tenía, es decir, Pedro, como vemos en el Evangelio de Marcos, pues él se queda impactado por todos los milagros. ¿Qué es lo que tenemos fundamentalmente en el Evangelio de Marcos? Milagros, milagros y milagros. Hay una explosión de poder cuando lees el Evangelio de Marcos. Sin embargo, Mateo hace una disertación probablemente más enfocada para el pueblo judío y para la iglesia que estaba surgiendo, que estaban haciendo en Jerusalén, para que ellos tuvieran un testimonio y un entendimiento concreto y preciso del tiempo que estaban viviendo. Para Lucas, como vemos, era un médico y probablemente es el evangelio con mayor detalle y con mayores datos. Además, él específicamente habla de que comprueba y registra todo lo que cae en su mano, lo corrobora todo, con lo cual el Evangelio de Lucas es una piedra angular a nivel histórico narrativo. Ahora, no debemos de dejar el enfoque que los 4 evangelios finalmente es un género que se puede denominar o se denomina literatura teológica. ¿Por qué? Porque habla de Dios, es decir, es una historia que narra a un personaje con hechos, eventos y con toda su vida, pero desde la perspectiva que habla de Dios. Tiene un mensaje que viene de Dios, y viene una ciencia y viene un conocimiento que viene a revelar el corazón del Padre a través de la vida de Jesús. Cada evangelista que tenemos aquí reflejado tiene una historia que contar y una perspectiva que enfatizar. Cada uno resalta ciertos aspectos de la identidad de Jesús y observe la forma única en que cada uno presenta su trabajo. En Mateo 1:1 empieza diciendo: registro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Con lo cual aquí nos resalta todo su público objetivo. En Marcos 1:1 dice el comienzo del Evangelio acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es decir, está declarando abiertamente que es el Hijo de Dios Todopoderoso. Lucas 1:3, como hemos mencionado antes, puedes ver cómo detalla esto. Dice: dado que yo mismo he investigado todo cuidadosamente desde el principio, me pareció bueno también escribir un relato ordenado. Y Juan 1:1 tiene una mayor revelación y tiene un mayor conocimiento. Como sabemos, probablemente el Evangelio de Juan fue recibido en la isla de Patmos al mismo tiempo que Apocalipsis, pero sin duda es el último Evangelio escrito. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, hablando del Verbo como nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos clasificar los evangelios como narrativa histórica motivada por preocupaciones teológicas. O dicho de otra manera, era una narrativa, un cuento que está enmarcado en un contexto histórico preciso que traen un mensaje de nuestro Señor y Salvador, mostrando al Dios Padre. Vamos a ir al cuestionario primero y vamos a repasar todo lo que acabamos de aprender. Cuestionario número 1. Repasamos lo que acabamos de aprender. ¿Por qué los 4 evangelios son importantes si son diferentes los unos de los otros? Los 4 evangelios eran la herramienta usada por los primeros pastores en la iglesia primitiva. Los 4 nos dan la misma genealogía de Jesús. Los 12 discípulos escribieron los 4 evangelios para que fueran utilizados como la base doctrinal. Los 4 evangelios revelan 4 retratos únicos de Jesús y testifican de un solo evangelio: las buenas nuevas de salvación disponibles por el sacrificio de Jesús el Mesías. La respuesta correcta la tenemos en: los 4 evangelios revelan 4 retratos únicos de Jesús y testifican de un solo evangelio: las buenas nuevas de salvación disponibles por el sacrificio de Jesús el Mesías. ¿Por qué fueron escritos? Bueno, tenemos 4 motivaciones fundamentales por las cuales los evangelios fueron escritos. Lo primero es la historia, es decir, Jesús es determinante en la historia mundial y de todo ser humano. Es decir, nuestro calendario
su fecha de nacimiento marcan un antes y un después. De hecho, vivimos en el año 2020 después del nacimiento de Jesús. Aunque sabemos que en eso hay a veces inexactitudes y hay ciertas teorías que dicen que Jesús nació 4 años antes o 4 años después. Pero concretamente todo nuestro mundo conocido se rige por el nacimiento de Jesús. Al mismo tiempo, sabemos que la palabra es una exhortación para toda la humanidad. Sabemos que leyes y países se rigen, no solo por la ley de los mandamientos, sino por gran parte de la doctrina que hemos recibido de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo precioso, ver cómo la influencia y el impacto de la vida de nuestro Señor ha marcado el transcurso de la humanidad. A nivel apologético nos da, es decir, recibimos doctrina, recibimos toda la conclusión, se puede decir, o toda la revelación escrita por años y años de manera celosa a través del Antiguo Testamento. Como hemos dicho anteriormente, en Jesús tiene toda la palabra cumplimiento y para nosotros es la referencia donde encontramos el punto o el nexo de unión a través de toda la Escritura. Y como mensaje evangelístico, que sería nuestro cuarto punto, pues tenemos no solo la gran comisión, sino el mandato de parte del Señor y el ejemplo de parte del Señor para que aquel que crea en Cristo Jesús sea salvo y no se pierda. Dicho de otra forma, si somos capaces de vivir como Él vivió, veremos la salvación, el perdón de pecados y recibiremos el galardón de la vida eterna. ¿Por qué los evangelios son fiables? Pues lo primero es porque nos dan acceso al Señor, nos dan acceso a Dios, nos dan acceso a la verdad, al camino y la vida, como dice la palabra. Pero vamos a mirar diferentes aspectos de por qué los evangelios son fiables o confiables. El primero es que cada uno de los escritores de los evangelios fue testigo ocular de la vida de Jesús o tuvo contacto directo con testigos presenciales de la vida de Jesús. Esto lo tenemos representado más claramente en Lucas 1, del 1 al 3. Y dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también bien a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Aquí vemos que Lucas, igualmente referido con anterioridad, coge y relata todo lo que le llega como información transmitida por los apóstoles y comprueba, habla de los testimonios, está buscando la fiabilidad o la confiabilidad, que aunque él sabiendo de primera mano que todo esto era cierto, pero corroboraba con diferentes testigos y relata probablemente uno de los relatos más minuciosos que encontramos en el Evangelio. Otro aspecto muy importante de por qué los evangelios son fiables es la sinceridad. Y para eso tenemos un artículo del doctor Dan Doriani que nos relata un poco con una amplitud de miras o un poquito más técnico, nos relata por qué podemos confiar en los evangelios. Procedo a leer. Permítanme sugerirles que la misma tendencia de los discípulos a quedar mal en sus propias historias es uno de los argumentos más fuertes a favor de la autenticidad de los evangelios. Mira si lees los relatos antiguos de los reyes de Babilonia o Asiria o los emperadores de Roma. Simplemente van de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y aquí están mis gloriosas hazañas. Y ahora, por supuesto, miramos hacia atrás y decimos, bueno, ¿qué pasó realmente? Miramos a los discípulos y son solo estos, ya sabes, solo piensa en esto. ¿Qué tonto inventaría una religión en la que su héroe es crucificado, lo cual es prueba de sedición y anarquía para un romano? Y los romanos dominan y una prueba de estar malditos para los judíos, y esa es su audiencia principal. Nunca inventarías esto a menos que sucediera. Aclaremos esto. Lo primero, si coges un libro
Y mira, quiero hacerte una recomendación. Este libro relata a uno de los historiadores más famosos o más populares de la época. Se llama Josefo, y si quieres comprobar esto que estamos diciendo, puedes cogerlo como literatura alternativa. Altamente recomendable porque te da una mayor perspectiva. Ojo, no es teología, es simplemente narrativa histórica como corroboración de los hechos históricos relatados en los evangelios. Este, en particular, Josefo, nace en el año 14 y es un erudito a muy temprana edad. Estudia, se prepara y es considerado como uno de los mayores historiadores y más confiables de la historia posmoderna. Es decir, estamos hablando del siglo I después del nacimiento de Jesús. Al mismo tiempo, tenemos otros corroboradores grecorromanos y históricos que van a confirmar toda esta historia. Pero es muy significativo que el héroe de nuestra historia tiene que morir en la cruz. En la cruz para un judío era símbolo de estar maldito o ser alguien que realmente era detestable y despreciable. Los héroes del asunto eran gente sin cultura, aparentemente Pedro, Santiago, eran meros pescadores y reconvertidos a eruditos, a discípulos. Jesús era el hijo del carpintero, pero sin embargo lo llaman maestro. O sea, es la contrahistoria que al mismo tiempo no va contando o resaltando la vida gloriosa del Señor Jesús, sino que de alguna forma es el ministerio, se puede decir, con menos éxito de la historia. Empezando en el Sermón del Monte, con 5.000 hombres, aparte de mujeres y niños. Eso nos da una cifra probablemente de en torno a 10, 12.000, 13.000 personas, y acabando solo, abandonado, muerto en la cruz del Calvario. Con lo cual, la contrahistoria nos vale de hecho para saber y para poder autentificar que la historia es cierta y es confiable. Como corroboración, hemos visto que los historiadores romanos son parte también muy importante, porque los escritos de Plino, Suetonio, Tácito o Julio el Africano se refieren a datos básicos de la vida de Jesús, como el nacimiento o como la muerte de la cruz o la influencia de su vida como evento. Es decir, hacen alusiones a toda la convulsión que genera Israel en aquella época, o lo que era llamado Palestina. No nos olvidemos de una cosa: las revueltas tienen tal influencia que en el año 70 el Imperio Romano arrasa Jerusalén, al mismo tiempo confirmando la palabra y la profecía del Señor. Hablamos que la iglesia de Jerusalén dura desde el año 35, 36 hasta el año 70, con lo cual fue una iglesia probablemente de primera generación. Después de ahí, Jerusalén es destruida y la expansión de todos los judíos hace que sea uno de los motores evangelísticos más fuertes y más poderosos de la época. No, a lo mejor estamos hablando de que quiero que pienses un poco en esto. El motor evangelístico de la época no fue simplemente el envío de misioneros, fue también la necesidad y fue las consecuencias de toda esta devastación y destrucción de Jerusalén. Todo combinado hicieron que todo el imperio conocido, que el imperio romano fuera usado como instrumento o como herramienta de evangelización para el mundo cristiano, para la nueva religión, para la nueva teología, o la nueva doctrina que Jesús había traído a través de su vida. También tenemos que coger la fiabilidad del Evangelio como entrenamiento. Jesús quiso decir que todos los que le siguen deben estudiar, aprender y moldear sus vidas de acuerdo con sus enseñanzas y sus acciones. Los 12 discípulos más cercanos de Jesús tenían la gran responsabilidad de aprender las enseñanzas de Jesús, mientras que muchos otros que aprendieron de Jesús probablemente también memorizaron gran parte de sus enseñanzas. Así que sabemos que Jesús es el ejemplo, es el ejemplo a seguir. Podemos aprender claramente de él y podemos seguir su modelo de vida como patrón para la nuestra propia. Como punto 5 y punto final,
en esta contextualización de la fiabilidad de los evangelios, tenemos al Espíritu Santo. Y esto es algo que ocurre después de Pentecostés, pero ya el mismo Señor, a partir del Evangelio de Juan y en cada uno de los evangelios, da testimonio de que cuando Él se fuera, nos enviaría a otro Consolador. Este no es otro que el Espíritu Santo, que da testimonio de la palabra, que nos guía a toda verdad, que Él es luz y lumbrera a nuestro camino y el que revela los misterios escondidos y los tesoros escondidos, como cuando el Señor hablaba de la perla o de los tesoros escondidos en las parábolas. El Espíritu Santo nos revela de esos misterios escondidos en la vida de nuestro Señor Jesucristo como ejemplo. Así que aprovecho la oportunidad para decirte que si no has recibido todavía el bautismo en el Espíritu Santo, habla con tu pastor y busca el momento por el cual esto pueda tomar lugar. Anhélelo, pídaselo al Señor para que pueda tener esa llenura maravillosa y esa mayor relación con el Señor. Vamos a nuestro diagrama y vamos a ver una comparativa que compara los evangelios sinópticos, y hablamos de sinóptico como una sinopsis o una compilación de los hechos de Jesús comparados al evangelio de Juan. Aclarando y recalcando otra vez que los evangelios sinópticos, o los que hacen la sinopsis de la vida de Jesús, son Mateo, Marcos y Lucas. Así que, en el primer lugar, tenemos que los evangelios sinópticos enfatizan el escenario galileo de la primera parte del ministerio de Jesús. Sin embargo, el evangelio de Juan habla del movimiento considerable de su vida entre Galilea y Judea. Número 2. Poca información tenemos para determinar la duración del ministerio de Jesús. Y si hiciéramos un recopilatorio, probablemente podríamos casi guardarlo en un solo año. Sin embargo, el Evangelio de Juan menciona 3 fiestas de Pascua diferentes. Obviamente tenemos un espacio de 3 años. Esto se encuentra en Juan 2:13, 6:4 y 13:1. Aparte de que encontramos otra fiesta más en Juan 6, que habla probablemente de la fiesta de los tabernáculos. En Juan, como el número 3, Jesús enseña principalmente en parábolas, dichos y breves epigramas. Sin embargo, en el Evangelio de Juan tenemos grandes discursos, grandes relatos, donde Jesús dialoga con sus opositores y aparte entrevista, es decir, interactúa con preguntas con otros individuos. El Evangelio de Juan relata, por ejemplo, cuando el ciego es sanado y hay esa entrevista con los fariseos, con los ancianos de la sinagoga. Así que este tipo de evento particular lo podemos encontrar específicamente en el Evangelio de Juan. Ahí vemos un poquito más de la personalidad de Jesús y cómo se relacionaba con la gente. Una de las cosas que personalmente te quiero compartir es que Jesús no trataba nunca de convencer a nadie. Jesús decía la verdad y esa verdad tenía tal peso de gloria y virtud que la gente no necesitaba entrar en discusión. Simplemente no sabían cómo rebatirlo, puesto que en Jesús estaba la verdad. Él era la verdad. Y esto es algo muy interesante que debemos de entender, que cuando hablamos de las cosas del Señor, no estamos hablando de teoría, sino estamos hablando de verdad. Esto nos debe dar un mayor nivel de autoridad y de seguridad, mis hermanos, cuando hablan del Evangelio. Punto número 4, para concluir este epigrama, la enseñanza en los evangelios sinópticos se centra en el reino de Dios. Fue la primera frase de Jesús y fue la primera frase de Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Las curaciones y los exorcismos demuestran el poder del reino y el amanecer de la salvación. Así que podemos ver que en los evangelios sinópticos hay todo un despliegue del reino de Dios, hay todo un despliegue de poder, de echar fuera demonios. Cuando hablamos de exorcismo hablamos de eso, y eso testifica obviamente de la autoridad que tenía Jesús sobre toda potestad, sobre todo dominio. Sin embargo, el Evangelio de Juan
la enseñanza se centra en Jesús mismo y la revelación del Padre por parte del Hijo. Las señales o milagros revelan la identidad de Jesús y glorifican al Padre. Algo muy particular y muy peculiar, que no sé si te diste cuenta, el Evangelio de Juan no tiene exorcismos o no tiene expulsión de demonios. Esto simplemente te lo dejo como un breve detalle. Dos razones de las diferencias en los relatos de los evangelios. Como sabemos, tenemos 4 escritores con 4 caracteres totalmente diferentes, pero sus vidas fundamentalmente también vienen de un contexto diferente. Lo primero es que Mateo, como sabemos, era recaudador de impuestos. Sin embargo, era judío, era contable que trabajaba para el Imperio Romano, con lo cual él tenía no solo en su persona un estigma, sino que al mismo tiempo estaba enfocado en su pueblo. Probablemente se sentiría culpable y muchas veces el pasado nos hace enfocarnos en aquello que nosotros entendemos que fallamos. Con lo cual es muy interesante ver cómo Mateo se dirige o estaba escribiendo directamente al mundo judío. Juan Marcos es un intérprete en latín para Pedro y escribió fundamentalmente al mundo romano. Recordemos que el Imperio Romano colonizó y hizo urbanizables, es decir, hizo carreteras, hizo medios de comunicación en toda la orilla del mar Mediterráneo. Esto hizo la gran autopista o fue nuestro Wi-Fi o nuestro Wi-Fi para que pudiera haber una transmisión global de su mundo conocido. Por eso el Evangelio se prendió como una llama viva y de manera rápida alcanzó todas las orillas bañadas por el mar Mediterráneo en menos de 100 años. Lucas, sin embargo, es un médico erudito, estudiado de su época y escribió al mundo griego. Por eso vemos los detalles propios de un médico o de un experto, de una persona que ha estudiado y que tiene conocimiento y sobre todo capacidad de comunicación. Sin embargo, Juan está escrito para todos. Y no quiero dejar de resaltar que el nivel de revelación que tiene el apóstol Juan es mayor que los otros discípulos. Por lo menos a nivel de enseñanza, a nivel de profundidad de doctrina. No solo encontramos los yo soy de Jesús, sino que habla de la revelación del principio y del final. Se cree que el Evangelio de Juan fue escrito probablemente como una de las últimas cartas de todo el Nuevo Testamento. Probablemente después del propio Apocalipsis, con lo cual Juan había tenido la revelación del final de los tiempos y la revelación del Cordero, de la esposa y toda esa profundidad de revelación que el Señor se complació en darle a Juan. Lo interesante de esto es que cuando él empieza el Evangelio, habla en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Es decir, no se remonta a una genealogía, se remonta al origen de Dios. Y eso es fundamental y clave. Vamos al cuestionario 2 y vamos a repasar lo que acabamos de aprender. Cuestionario número 2. Repasamos lo que acabamos de aprender. ¿Por qué la sinceridad era un criterio tan importante para la fiabilidad de los evangelios? En los estándares antiguos, para un buen historiador, requería de honestidad en la manera de relatar las historias. Los lectores de la Iglesia primitiva necesitaban compararse a las personas de los evangelios. Era más fácil en la Iglesia primitiva imitar a los personajes de los evangelios. El Sanedrín sería tratado de otra manera más amable en los relatos. La respuesta correcta es: en los estándares antiguos, para un buen historiador, requería de honestidad en la manera de relatar las historias. Vamos al bloque 3. Naturaleza y singularidad de la enseñanza de Jesús. Lo primero es que el mensaje central de Jesús fue el reino de Dios. Por segundo, el poder del rey sobre el pueblo del rey en el lugar del rey. El reino es una esfera de la realidad que convive con una comunidad de portadores de imágenes humanas en la tarea de restaurar a la creación a la adoración del único y verdadero Dios creador. Y esto es algo muy interesante porque Cristo se enfocó en revelar el reino de Dios, el reino de los cielos. Digamos de alguna manera, para que pudiéramos conocer al Padre, el Señor se puso a sí mismo como ejemplo para explicar los misterios del reino de Dios y los misterios
del Señor mismo. Señales y prodigios y liberaciones. Para que entendamos esto un poco más, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, Lucas se refiere al dedo de Dios en contra de Mateo, que habla del Espíritu de Dios. Pero ambas expresiones indican la acción activa de Dios en los exorcismos. Es decir, cuando el Señor expulsa a un demonio, en el Evangelio de Lucas señala al dedo, es decir, a la mano de Dios haciéndolo, y Mateo habla del Espíritu de Dios. El reino de Dios se manifiesta a través de la derrota de Satanás en los exorcismos de Jesús. Y esto es interesante. Para que un reino tenga dominio o tenga poder, tiene que echar fuera a los enemigos. Obviamente el Señor echó fuera todo demonio que se paró delante de él. No hubo ningún demonio que no se sometiera a la autoridad o a la palabra del Señor Jesús. Seguimos con la ley. Jesús llamó a las personas no solo a reconocer el reino de Dios, sino también a someterse a él en su vida diaria. La inauguración del reino crea una nueva forma de vida y una nueva ética radical del reino. Pregunta importante. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley y cómo se relaciona con la predicación de su reino? Siguiente pregunta. ¿Jesús abolió la ley o la afirmó? Y aquí hay que explicar la verdadera esencia de la ley. El propósito de la ley oral era noble: aplicar los mandamientos de Dios a las nuevas y cambiantes circunstancias de la vida diaria. Jesús los condena más bien por practicar sus tradiciones sin tener en cuenta el verdadero espíritu y propósito de la ley. Quiero explicarte esto. Jesús va más allá de los requisitos externos hacia la verdadera intención de Dios. La verdadera intención de Dios a través de la ley no era simplemente revelar nuestro pecado. Por supuesto, la ley revela nuestra condición humana, nuestra condición pecadora, y no hay prácticamente ninguno de nosotros que no pequemos, como dice la palabra, al menos 7 veces al día. Pero claro, la ley no tiene poder para salvar, con lo cual Jesús nos viene a dar un mandamiento mayor sin abolir los 10 mandamientos. De alguna forma nos toca cumplir, nos toca vivirlos, porque el Señor los cumplió y el Señor los respetó. Pero hizo algo bastante mayor y que nos tiene que dar un mayor entendimiento. Lo primero es que Jesús dijo, bueno, en la ley se os dijo, si mirares a la mujer de tu prójimo, ya pecaste. Es decir, eso en el Antiguo Testamento no sería considerado pecado. Habla de cosas más profundas como el pensamiento. Habla del sábado, pero habla que el Señor es el Señor del sábado. Y nos da un mandamiento mayor. Ya no simplemente que guardemos el día sábado o entremos en los conflictos de si el domingo o si el sábado. Lo que el Señor viene a decir es que el Señor es el Señor del sábado y de cada día de la semana. Y que cada día de la semana no hay licencia para vivir más o menos santo, sino que todos los días son santos ante los ojos de Dios. Con lo cual no viene para abolir o para quitar, sino viene para darnos un mandamiento mayor. Y esto es importante que entendamos y que no caigamos en fallos y en errores doctrinales. El Señor no vino a judaizar, no vino a convertirnos en rabinos y no vino a convertirnos en cosas que Él no quería que fuéramos. Él quería que fuésemos seguidores suyos, cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo a una nueva vida, a una nueva eternidad. Y eso es algo maravilloso. Lo siguiente es que tenemos el regalo gratuito de la salvación, pero con un alto precio, y es el precio del discipulado. La pregunta es, ¿cómo conciliamos las declaraciones de salvación como un regalo gratuito y del alto costo del discipulado? Tengo que darte la respuesta a esto. El Señor quiere que vayamos y hagamos discípulos. Es interesante diferenciar, queridos hermanos, entre ser creyente y ser discípulo. Un discípulo lo deja todo y sigue a Jesús, como hizo Pedro, como hizo Juan, como hizo Santiago y cada uno de ellos. Es particular que entendamos que hasta los demonios creen
Es decir, ninguno de los demonios con los que Jesús interactúa no dejan de reconocerlo como Hijo de Dios, saben de su autoridad, saben de su persona, pero ni lo siguen, ni lo obedecen, ni están dispuestos a seguir su palabra. Es interesante que nosotros como discípulos y como creyentes debemos de abandonar nuestras viejas maneras de vivir y nacer de nuevo. Es interesantísimo cuando pensamos en el testimonio de Nicodemo, un hombre que era probablemente irreprensible conforme a la ley. El mismo apóstol Pablo, irreprensible conforme a la ley, guardaban mandamiento por mandamiento. Sin embargo, no nos olvidemos de esto. La ley no te puede salvar. Sin embargo, el perdón, el arrepentimiento y la confesión de tus pecados te abre la puerta a la nueva vida eterna, al nuevo nacimiento. Por eso dice la palabra, si confesares al Señor Jesús como tu Señor y Salvador y te arrepientes de tus pecados, serás salvo. Y esto es, hermanos, lo que hace la gran diferencia. No la ley, no los profetas, el arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados delante de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo como testimonio santo delante de esta nube de testigos que es la iglesia y delante del entorno donde vivimos. Las acciones rectas surgen de una vida renovada. Vamos a amar la ley porque es un manual dado por Dios, pero viene a través de una conversión y de un cambio en nuestra manera de vivir. Queridos hermanos, por esta semana vamos concluyendo, pero les dejo un pequeño avance. Durante las 3 próximas semanas estudiaremos en profundidad el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. La semana que viene estaremos profundizando en el Evangelio de Mateo, así que no se lo pierdan, los veo el próximo martes a las 9 de la noche. Dios los bendiga.